Señor, y amén. Vamos a ponerle un recuerdito solamente para que no se le olvide qué es lo que viene ya en los próximos días por delante. Ministerio de Misiones, Discípulos a las Naciones presentan Gran Festival de las Naciones Unidas para Cristo. Con la participación de República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, México, Nicaragua. Todos los meses se seleccionará una representación por país. El país seleccionado en esta ocasión es Puerto Rico. ¿Eso es cuándo? Gran Festival de las Naciones Amén. Unidas para Así Cristo. que ahí están los hermanos de ese equipo. Ahí están sus nombres para que aquellos que dicen no sé en cuál equipo estoy, ahí se les presenta para que Gran estén recordando Festival de siempre. las 9 de Naciones junio. Unidas para Cristo. Amén. Gracias, hermano Rogelio. Roleplay. Amén. Gracias. Amén. Así que ya saben los hermanos que les corresponde el 9 de junio, el primer equipo, hermanos de Puerto Rico, para que ya estén pues preparados. Bien, vamos a la palabra del Señor en esta noche, siendo las 8:30. Bendito Jesús. A su nombre, hermanos. Bueno, hoy se nos quedó un grupito de hermanos de nuevo. Amén. El domingo nos hicieron falta algunos también. Bendito Jesús. Pero bueno, aquí estamos en esta noche, hermanos, para continuar adorando al Señor y aprendiendo de su palabra. ¿Cuántos vinieron a eso? Bendito sea el nombre de Dios. Bien, vamos a compartir, quisiera seguir compartiendo, mejor dicho, sobre el tema del cual hemos estado hablando ya por algunos cuantos martes. Siempre hablando sobre la obra y la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. En esta ocasión queremos hablar de un tópico, de un tema que muchas veces es controversial. Hay quienes lo creen, hay quienes lo rechazan, hay quienes lo enseñan, hay quienes dicen no, eso no es para nosotros hoy en día. Entonces vamos a tratar de compartir un poco sobre lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que hoy vamos a hablar en forma resumida sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a empezar hoy hablando sobre ese tema, el bautismo del Espíritu Santo, qué es lo que produce o qué es lo que está supuesto a producir el bautismo en el creyente cuando somos bautizados, qué es lo que se supone que debe ocurrir en la vida del hombre o de la mujer que es lleno, que es bautizado, que es cubierto, bendito sea el Señor, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿listos? ¿Listos? Bueno, fuera, y no es para que salga, es para que atienda. Muy bien, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo? Creo que todo. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Gracias. Si a alguien se le perdió un anteojo, aquí hay unos anteojos. Como dije, este tema, algunos grupos, aún en grupos cristianos, grupos religiosos cristianos, algunos acuerdan, otros desacuerdan con este tema. Sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, ese es un asunto que, algunos que dicen, bueno, como escucho esto y escucho lo otro, me confunde, no sé qué creer. Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que realmente es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, empiezo diciéndoles, es el acto
por medio del cual el creyente es añadido, identificado y añadido, vuelvo y le repito, perdonen la repetición, es añadido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante este tema? Es tan importante porque cuando nosotros lo entendemos, nuestras vidas no serán la misma. Y no solamente cuando lo entendemos, sino también cuando procuramos que esta promesa se haga realidad en nosotros. Hay quienes confunden, como dije, hay quienes confunden lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Porque es que hay congregaciones que adolecen. Cuando digo que adolecen, porque es que hay congregaciones que de pronto se adormecen, algunas pues se enferman, otras pues se vuelven raquíticas, precisamente por esto. Porque a veces nosotros hablamos del Espíritu Santo, pero hablamos como si fuera simplemente un tema de telenovela. Hablamos como si fuese simplemente un cuento de camino. Y no lo practicamos, no buscamos cómo este bautismo se haga una realidad en nuestras vidas. La Biblia está llena de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Y por favor, con su Biblia en la mano, empecemos leyendo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Sea el nombre de Dios glorificado. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos primeros 4 versículos hacen referencia a lo que es el bautismo, pero aquí específicamente habla ¿de cuál bautismo? Bautismo de inmersión en agua. Cuando dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Que empecemos definiendo qué es bautismo. ¿Qué es bautismo? La palabra bautismo viene, hermanos, de una palabra griega que es baptis. La raíz es baptis, que es cubrir. Es cubrir. Y cuando nosotros hablamos de cubrir, estamos diciendo que es, cuando se habla de cubrir, es completamente tapar a alguien. O sea, cuando alguien es bautizado en agua, es inmerso, se mete en agua, es cubierto con el agua. Eso es bautismo. O sea, baptis, que es cubrir por completo. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, tal como lo establece el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, dice que a la misma vez nosotros fuimos bautizados en su muerte. Es decir, Cristo Jesús murió por nosotros. A la vez que nosotros recibimos a Cristo y nos bautizamos, inmediatamente nos estamos identificando con el sacrificio que Él hizo por nosotros. Somos bautizados también en su muerte. Es decir, somos cubiertos por su sacrificio
cada uno de nosotros somos cubiertos. Su sangre nos cubre, nos limpia y nos lava de todo pecado. Pablo aquí está hablando del bautismo en agua. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 27, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Versículo 25 al 27 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía o un ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Está hablando de qué bautismo? ¿De qué bautismo está hablando ahí? Bautismo en agua, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, dice el apóstol Pablo, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo, estoy en el capítulo 2, versículo 1, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una persona que recibe a Jesús es cubierta por el Señor, su sangre nos cubre, y el Señor dice, por eso Pablo en el libro de los Gálatas que leímos dice, entonces venimos a revestirnos de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos revestimos de Cristo, entonces vienen a ser abiertos también, tal como lo establece la Escritura. Bendito sea Dios. Allí en capítulo 2, versículo 2 dice, amén, lucho para que sean entonces consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo está interesado de que los hermanos de Colosas puedan entender claramente los misterios del reino de Dios, los misterios acerca de lo que es la vida cristiana a través del Evangelio. Bendito sea el Señor. Así que dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Allí vamos a aprender a conocer muchas cosas que de pronto no las entendemos muy bien. Entonces, esto lo que nos está hablando a nosotros es simplemente de esa acción que nos corresponde llevar a cabo a cada uno de nosotros para identificarnos con el Señor, para identificarnos con su muerte y con su sacrificio, y así entonces ser testigos ante el mundo de que nosotros hemos tomado una decisión plena. Ahora, eso no puede terminar allí. O sea, porque nosotros venimos y bautizamos, pero ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de continuar buscando algo más. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay abundantes riquezas que nosotros tenemos que buscar cómo alcanzarlas día a día. Entonces, yo quiero que usted me ayude y sigamos leyendo algunas cositas más. Vamos al libro de los Hechos en este momento. Libro de los Hechos, perdón. ¿Lo tienen? Versículo 1. Cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. El cual llenó. ¿Entendemos la palabra llenar? El cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, vamos más atrás en este momento ahora, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis ¿qué? Testigos. Entonces, en la antigüedad, el profeta Joel había hablado de que en los posteros días iba a cumplirse una profecía que él había declarado en Joel capítulo 2.
Y en el versículo 28 específicamente habla que en los posteros tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y allí el profeta Joel profetizó. Ahora, en el capítulo 1 y 2 de Hechos se está básicamente llevando a cabo el cumplimiento de dicha profecía. Y esta profecía que se está cumpliendo en el libro de los Hechos es una profecía que era con el propósito de darle una señal al pueblo de Israel para que ellos pudieran entender que lo que los profetas habían hablado en la antigüedad se estaba cumpliendo y que Cristo Jesús iba a dar fiel cumplimiento. Es decir, Jesús también nos prometió aquello, tal como lo dice en el capítulo 1 y versículo 8, recibiréis poder. Entonces, Jesús vino a confirmar lo que el profeta Joel había hablado en el capítulo 2 de su libro del profeta Joel. Jesús lo viene a confirmar y se establece y se cumple en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Allí hay una manifestación sobrenatural, un acontecimiento maravilloso que produjo en las personas un cambio trascendental. Produjo en la iglesia un cambio trascendental. Hasta el momento en que Jesús estuvo con los discípulos, ya hemos estudiado en los martes anteriores, Jesús había prometido que cuando Él se fuera no lo iba a dejar solo, sino que iba a enviarles a ellos otro consolador, haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien consuela, es quien dirige, es quien guía al hombre y a la mujer de Dios en los tiempos nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Espíritu Santo está para consolar, está para redarguir, está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Obviamente es una promesa para todos. Ahora, el Espíritu Santo, Jesús lo prometió, que todos aquellos que le recibieran o se lo pidieran, también dice el Señor, se lo daría. Dice que un padre no le va a dar a un hijo que le pide pan, no le va a dar una piedra. Si le pide huevo, no le va a dar una serpiente. Dice, cuanto más entonces aquellos que me pidan el Espíritu Santo. Jesús habló claramente sobre este acontecimiento, sobre lo que ocurriría y de lo que pasaría con relación a lo que la iglesia necesitaría para poder ser una iglesia efectiva en el mundo en el cual vivimos. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me entienden? La iglesia no puede ser efectiva. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos. Pero ¿cuándo íbamos a ser testigos? Cuando recibiésemos ¿qué? El poder. Ahora, le dije que hay varios términos que muchas veces algunos lo creen, otros no lo creen. Algunos dicen que era para el tiempo pasado, el tiempo apostólico, que ya no es para nosotros. De hecho, es, hermano, un problema. Hay personas que dicen, inclusive, cuando se habla incluso de los dones, aunque no voy a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero hay gente que dice que el asunto de los dones del Espíritu Santo tampoco es para nosotros la iglesia hoy en día, que eso fue para los tiempos apostólicos y que eso no tiene que ver nada con la iglesia de hoy. Hay muchos grupos, sobre todo grupos tradicionales religiosos, que dicen y enseñan que esto ya no es para nosotros, que ya no es para la iglesia. Y digo que hay algunos grupos, hay algunos sectores cristianos que no lo creen, no lo aceptan. Y por lo tanto enseñan que esto es incorrecto. Enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, enseñar sobre los dones del Espíritu Santo, que eso es algo que no va de acuerdo a la palabra. Ahora, nosotros no estamos para contender, ni estamos aquí para venir y entrar en una contradicción con las personas o ponernos nosotros a tratar de causar una polémica con los hombres o con las mujeres que no crean en dicho asunto. Ahora, lo importante es aquí acudir a la palabra del Señor. Nuestros pensamientos o nuestros entendimientos o nuestra forma de pensar quedan a un lado cuando nosotros vamos directo a la palabra del Señor. Entonces yo quiero que busquemos. Jesús habló algo interesante cuando hizo la oración de la unidad de los discípulos en el capítulo 17 de Juan. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo viene o cuándo vendrá esa cobertura? ¿Qué pasó con qué pasó en el libro de los Hechos capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo dice la Escritura que estaban los hermanos? ¿Estaban unánimes? Juntos. Recuerda que son dos palabras que habla de unidad, y cuando dice unánime habla de acuerdo.
unánime, es decir, estamos de acuerdo en el mismo pensamiento, junto había un grupo de personas unidas. Porque a veces podemos estar juntos aquí, pero diversificamos de pensamiento. ¿Sí me entiende? El hecho que puedan haber 100 personas en un lugar no quiere decir que están unidas. El hecho de que puedan haber 100 personas que acuden a todos los cultos no quiere decir que están unidos necesariamente. Si no hay unanimidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Es decir, por eso es que la Biblia dice que cuando descendió el Espíritu Santo, allí descendió el Espíritu Santo, pero dice que los hermanos estaban todos unánimes juntos. ¿Qué fue lo que oró Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? En los versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos que estaban con Jesús en aquel momento. Jesús dijo, no solamente ruego por estos que están aquí, por estos 12, sino también por los que han de creer. Está hablando en términos ¿cómo? ¿En qué tiempo? En tiempo futuro. Está hablando en tiempo futuro. No solamente ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra que ellos prediquen. Para que todos sean como uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean ¿qué? Para que sean ¿cómo? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Aquí no está realmente hablando de una unidad práctica Jesús, sino más bien está hablando de una unidad en el ser, en el cuerpo de la iglesia. ¿Ve? O sea, porque usted sabe que hoy en día todo el mundo habla de unidad. Todos los pastores hablamos de unidad. En todos los medios se habla de unidad. Pero en la práctica, en la realidad, no se ve. No se ve. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos entonces entender, igualmente en la iglesia, es igualmente en las congregaciones locales. O sea, nosotros podemos hablar de unidad y tratar de motivar a los hermanos a que estemos todos juntos. Y todo el mundo dice amén. Y motivamos a los hermanos para que todos juntos participemos de los planes y los proyectos que Dios pone en nuestras manos. Y todos decimos amén. Pero en la práctica, en la realidad, no todos estamos allí. Entonces, por lo regular, muchos dicen, bueno, hermano, no estaba allí, pero mi espíritu estaba ahí con ustedes. Pero realmente lo que Dios quiere es que todos nosotros estemos unidos, identificados, comprometidos con el proyecto de la unidad. Entonces, esa unidad no es una unidad de la que habla Jesús allí, no es una unidad que el hombre la puede hacer, sino que es una unidad que solamente Dios puede realizar sobre la base de la recepción de la palabra. En otras palabras, ¿cómo es que se va a llevar a cabo la unidad? Cuando todos nosotros nos vayamos a este sagrado libro y entendamos por qué es que nosotros necesitamos unirnos. Entonces, por eso es que Jesús habla allí y dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos versículo 8 del capítulo 17, y ellos las recibieron. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Por eso es que es importante el asunto de nosotros estar revestidos, cubiertos con el Espíritu Santo. Porque el único que puede llevar a cabo esa unidad dentro del cuerpo llamado iglesia es el Espíritu Santo. Es el único. Nosotros podemos hablar de unidad en la carne. Y que estamos unidos en la carne. Pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo, que Él venga y nos cubra, bautismo, nos cubra de pies a cabeza, entonces vamos a pasar entonces de la palabra a la realidad, a la práctica. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, que somos llamados a crear la unidad,
No somos llamados a crear la unidad, sino a mantenerla a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 y versículo 3? Búsquela por favor rapidito. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Perdón. Efesios 4, versículo 3. ¿Cómo dice? Ok. Allí el capítulo entero habla de la unidad. ¿De qué dice? Del Espíritu. Note bien. Pues preso en el Señor, verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Verso 2, con toda ¿qué? Humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre. Y dice otra cosa, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces verso 3, procurando. Amén. En guardar o mantener, dice mi versión, procurando mantener o en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Entonces, eso solamente lo puede llevar a cabo ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso es que nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender entonces que cuando se le llama a usted a ser parte del cuerpo de Cristo, no es un asunto del pastor. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el pastor va a decir algo, pero usted lo va a hacer no porque el pastor se lo dice, sino porque el Espíritu que está morando en usted y que lo tiene cubierto desde la mollera hasta la planta de los pies, es el que le va a hacer entonces a que usted cumpla dicho llamado que se está haciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso es que en el capítulo 4, en el versículo te dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mire lo que dice, ¿en el vínculo de qué? De la paz. Contrario de paz, ¿qué es? Guerra. Entonces, cuando una persona no está en paz, no va a querer estar en medio de estar los hermanos, porque está en un espíritu de rebelión, está en un espíritu de contraposición, está en un espíritu de altercar. ¿Cuántos me siguen? Tengo oposición, hermano. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está en paz, por eso es que usted nota que él es uno de los frutos del Espíritu que menciona ahí, es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Es lo contrario de la obra de la obra de la carne. En la obra de la carne menciona ahí que una de ellas es ¿qué? Pleitos, contiendas, disensiones, ira. Todo lo contrario. Entonces una persona en disensión, una persona en la carne, no puede ser partícipe de la unidad. De allí que es importante que nosotros debemos estar cubiertos, llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el fruto que va a haber es amor, gozo y paz. Y si hay este fruto del Espíritu, por causa de que estamos llenos del Espíritu Santo, se produce en nosotros este fruto y entonces no vamos a tener tanta guerra y tanta batalla en nosotros para traer al pueblo en un solo propósito. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Por eso es que, ¿qué es lo que sucede entonces con una persona que dice, ay, es que no me gusta estar? Porque eso yo he escuchado a hermanos decir, es que a mí realmente no me gusta estar entre la gente, entre los hermanos. Hay gente que se incomoda estar en medio de la congregación, que no les gusta compartir con los hermanos. Son personas segregarias. Dios no nos llama a nosotros a ser segregarios. ¿Qué es ser segregario? Apartados, aislados. Dios nos llama a nosotros a ser personas gregarias, es decir, que nos unamos. Ese es el plan de Dios. Nosotros estamos llamados a ser seres gregarios, seres que busquen la unidad, busquen el compañerismo. Y eso solamente lo puede llevar a cabo el Espíritu Santo. Por eso es que usted ve el resultado del pecado cuando en el principio, en el jardín del Edén.
En el jardín del Edén, ahí tiene el ejemplo, claro. Mientras Dios estaba cubriendo allí, mientras la primera pareja estaba bajo la cubierta de Dios, había un ambiente de ¿qué? Comunión, paz, unidad, armonía. No hace más que ellos empezar a prestarle oído al diablo y todo aquel ambiente de paz y de armonía se dañó. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre entonces? Antes estaba en comunión con Dios. Dios dice, venía y los visitaba, hablaba con ellos. Pero ahora, una vez que entra el pecado, ¿qué es lo que sucede? Ellos mismos se esconden de Dios. Que es lo mismo que ocurre hoy en día. Una persona que empieza a apartarse del camino del Señor, que empieza a apartarse de la palabra del Señor, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a empezar a aislarse poquito a poquito. Y empieza a retirarse. Empieza a retirarse. Va a buscar excusas. Lo mismito que en el principio. ¿Y por qué te escondiste? ¿Qué te pasó? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Por qué no me obedecieron? La mujer que me diste. Tu culpa. ¿Y tú, Eva, qué pasó? The snake. La culebra. O sea, porque cuando empezamos a salirnos del plan divino, entonces empezamos a buscar cómo excusarnos y echarle la culpa al otro. Pero realmente, ¿qué es lo que ha sucedido en la realidad? Es que hemos fallado a Dios. De allí la importancia de nosotros cada día. Por eso Pablo dice aquí, en cuanto dependa de vosotros. Depende de nosotros. Depende de nosotros. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice Pablo? Procuren mantener ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Procúrenlo. Procúrenlo. Porque cuando estamos en el Espíritu, vamos a procurar. Por eso es que la Biblia dice que el que está en el Espíritu desea hacer las cosas de ¿quién? Del Espíritu. Pero el que está en la carne lo que busca es hacer las cosas de la carne. De ahí la importancia de nosotros estar unidos. De ahí la importancia de nosotros decirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, cúbreme desde la cabeza hasta los pies, Señor, para que yo pueda estar con mis hermanos, para que podamos ser uno como tú dices en tu palabra, Señor, que debemos de ser. Cuando hay esa unidad, hermano, entonces allí es donde Dios envía. Por eso es que el Salmo 133, que es muy conocido por todos nosotros, entonces allí el salmista nos enseña algo. El salmista dice en el Salmo 133, ¿qué cosa? Mirad cuán bueno, miren bien como dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué dice? Habitar los hermanos. Clave esas dos palabras. Juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuántos lo tienen abierto ahí? Salmo 133. Entonces, ¿qué dice luego? Es como el buen ¿qué? Óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Es como el aceite que ¿qué? Que desciende sobre la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón y luego baja hasta el borde de su vestidura. ¿De qué está hablando allí? ¿Qué está hablando allí? Cobertura desde la cabeza hasta los pies. Por eso dice, cuando hay unidad, ahí desciende la presencia del Señor. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos ese asunto. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hasta la barba. Y desde luego dice, y desciende la barba de Aarón y luego desciende hasta el borde de su vestidura. ¿Y hasta dónde llegaban los bordes de la vestidura de Aarón? Le cubrían los pies. Es como el rocío de Hermón. Sigue diciendo. ¿Que desciende de dónde? Sobre los montes de Sión.
porque allí envía, ¿qué cosa? Jehová, bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta entonces cuán importante es que nosotros procuremos siempre la unidad? Porque en esa unidad hay bendición. Los discípulos estuvieron, Jesús le dijo en el libro de Lucas, el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen allí en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron y se fueron a Jerusalén. Allí llegaron hasta ese aposento alto. Dice la Escritura que inicialmente eran más de 500 personas las que estaban reunidas allí. Pero poco a poco la gente se fueron algunos aburriendo, como ocurre en los días de hoy. La gente se fueron aburriendo. Ah, no, pero nunca llegó la promesa. Pero es que todo tenía que llegar en el tiempo perfecto de Dios. A su nombre. Tenía que llegar en el tiempo perfecto. Pero dice que habían más de 500. Eran los que estaban allí esperando la promesa. Más de 500 personas. Y de poco a poco se fueron yendo. Porque se aburrieron. Porque se cansaron. Porque qué sé yo, no les gustó esperar mucho, como hay mucha gente que se desespera. Y hasta que llegaron y quedaron 120. Pero esos 120 estaban ahí todos unánimes juntos. Por eso dice la Escritura, y de repente, o sea, porque las cosas ocurren así, de repente. Y de repente, o sea, no es cuando usted quiera, va a ser de repente. O sea, cuando usted, a lo mejor hay personas que vienen buscando un milagro de Dios. Hay personas que vienen buscando una respuesta de Dios, pero algunos se aburren. Y uno le tiene que decir, no se aburra. Espere, no se aburra. Espere. No estoy diciendo otra cosa, que no se aburra, que no se aburra. Pero hay gente que se aburren. Y el que se aburre rápidamente, eso es lo que sucede. Una persona va a un lugar, a un sitio, y ya empieza, a lo mejor hay un ambiente, pues, pero hay gente que dice, no me gusta este ambiente. Esto está aburrido. Nunca entregaron lo que van a entregar. Nunca empezaron. Miren, en Nicaragua hay una fiesta pagana. En Nicaragua hay una fiesta pagana que se celebra todo en el mes de diciembre. La famosa y llamada Purísima. Es una fiesta pagana de varios días, la celebran. Donde se adora a María. Donde la gente en muchos hogares celebran, ponen altares dentro de las casas o fuera de las casas, en los parques, hasta el gobierno usa una de las avenidas principales de la capital y ahí pone el montón de muñecos y la gente llega allí. Y todo el mundo iba, yo cuando un chaval lo iba a la famosa gritería. Ahí íbamos, cada quien se llevaba una bolsita, un costalito. ¿Por qué? ¿Cuál es la tradición en esas fiestas llamadas Purísima o gritería? Usted tiene que ir a un lugar donde están, allá está todo señalado, usted ve dónde está el altar, allá llegaba el grupo de gente. Y empezaba a cantarle. ¿Usted cree que lo va a cantar? Señor, reprende, eso lo decía antes. A Pedrito, ya me iba a ayudar, Pedrito. Ya Pedrito estaba listo, y dice, ¿a qué hora empieza, hermano? Y empezaba allí. ¿Quién causa tanta alegría? Decían. Y allí empezaban a cantar la gente. ¿Y saben qué? Algunos cantaban y la dueña de la casa nunca salía a repartir. O si salía, daba lo más baratito. Entonces allí, cállese, hombre. Ya, usted como que está en Nicaragua ya, hombre. Ya se emocionó mucho usted. Y ahí está. Ahí estaba la gente esperando. Pero habían personas, los dueños de las Purísimas, venía gente que a lo mejor compraban cosas buenas y compraban cosas baratas. Entonces, con los primeros que llegaban, entonces le empezaban a dar las cositas más baratas.
Pero la gente que eran persistentes se esperaban ahí hasta que sacaban lo mejor. Pero el que anda solamente apurado, entonces no recibe, no recibía. Pues en lo espiritual es igual. Hay gente que van buscando la bendición de Dios, están buscando un milagro, están buscando algo de Dios y se aburren. Y entonces algunos se cansan. Y yo ya lo he dicho aquí, nosotros a veces hemos tenido cultos que no ha pasado nada. Y lo mejor ha llegado casi cuando uno se está despidiendo. Y hay gente que se van a las millas de chaflán. Y después se dan cuenta, ¿y qué pasó al final del culto? Hubo una bendición tremenda, hermano. Ay, de lo que me perdí. Por apurado. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Pero hay bendiciones. Por eso dice la Escritura, de repente. ¿Cuándo vendrá la bendición de Dios? De repente. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos persistentes. Ahora, cuando hay esa unidad que nosotros procuramos y la buscamos en el vínculo de la paz, vuelvo a repetir esa frase porque esa frase es clave. Si nosotros queremos recibir llenura, si nosotros queremos recibir bautismo, si nosotros queremos recibir la promesa de Dios, recuerde que hay una frase importante: en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Dios no te va a poder bautizar ni te va a poder llenar cuando estás lleno de odio, cuando estás lleno de rencor, cuando estás lleno de raíces de amargura. No puede venir la unción de Dios sobre esa persona. Salmo 133 es clave y fundamental. Ya lo leyó usted. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y la palabra habitar, ¿qué es? No es otra cosa que convivir. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces dice que ahí entonces va a descender el aceite. Empezará por la cabeza y descenderá. Eso habla de lo que habló el profeta Joel. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Es decir, vendrá. Por eso Joel habla y dice sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre toda carne. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros? Que entendamos que para poder nosotros recibir esa cobertura, esa unción, ese poder de Dios, la unidad es fundamental. La unidad de la iglesia es fundamental. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y tenemos que andar tal como lo dice allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Dignamente. La palabra dignamente quiere decir de una manera equilibrada, de una manera balanceada. Dice amén, iglesia. Bendito sea el Señor. Balanceando lo que es la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios con la práctica. No es solamente que usted tenga conocimiento, sino que también tenga práctica. Eso se llama balance. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y Jesús estuvo en contra de todo eso. Jesús, por eso es que a los fariseos los criticó duramente y Jesús los confrontó fuertemente. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho conocimiento, pero muy poca práctica. Por eso Jesús les dijo en un momento dado: sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Les estaba diciendo, están podridos. Porque cuando cuando hay huesos es porque el cuerpo se pudrió. ¿Cuántos me siguen? Entonces, a eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Tenemos que andar dignamente, dignamente. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Romanos 5, creo que lo repetí. Vamos a ver, Romanos 5. Ok, Romanos 5. Justificados pues por la fe, verso 1, tenemos, ¿qué cosa? Nota la palabra paz de nuevo ahí. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? O sea, porque a través de Jesucristo es que nosotros vamos a alcanzar la paz. Por quien también tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo? Ajá. En esta gracia en la cual estamos firmes
Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note bien, en esta esperanza, dice, por la fe, dice esta gracia en la cual estamos firmes. Es importante que entendamos entonces cuánto necesitamos nosotros mantenernos firmes. La palabra firmeza no es otra cosa más que perseverancia, constancia. Eso es firmeza. Perseverancia, constancia. Ayer, a mí, bueno, me gusta ver los deportes. Es con lo que uno se queda ya después de tantos años. Antes me gustaba practicar, ahora por lo menos me gusta ver. Pero estaba viendo ayer, estuve un buen rato viendo una de esto de lucha. Y hay un brasileño, que es muy bueno, una disciplina o un arte marcial que le llaman Jiu-Jitsu, que es brasileña, fue inventada en el Brasil. Y a este muchacho tenía 27, tiene más o menos unos 30 años creo actualmente, anda por ahí. Pero ellos fue escalando, fue 3 veces, o es 3 veces campeón mundial. Y él peleó con toda clase de todo, era como una eliminatoria. Y la final, yo estaba tenso, se lo digo. Ayer yo estaba ahí viendo esa noche, fue eso. Son videos que los vuelven a repetir. Y yo estaba tenso viendo eso. Porque ese muchacho venció a un montón de gente. Y del otro equipo venían hasta ir eliminando hasta que quedaron los dos finalistas. Él y un luchador famoso que mide más de 6 pies y son casi 300 libras de peso, el otro. El muchacho brasileño pesa 180 y bajo de estatura. Pero algo importante, o sea, todo el mundo le iba al grandote. Por varias razones. Campeón en lucha. Tamaño. Peso. Era un monstruo. De hecho le llamaban David contra Goliat, le llamaron a la pelea. Y es interesante ver cómo en la lucha allí no había tiempo. Se demoró 15 minutos. O sea, sin haber round, o sea, 15, un solo round, hasta donde llegara, el que ganara. Sin límite de tiempo. Y el hombre de un principio lo agarró al grandote y lo tiró al piso. Y allá le echó todo el peso y lo tenía como araña. Y el muchacho abajo buscando el brasileño. Total, hermanos, que los comentaristas decían, ¿cómo tú ves será que Grace irá a perder? No, decían ellos. Grace se ve relajado, a pesar de que estaba con todo el peso encima. Dice, está relajado. Está pensando. Le estoy dando esto como ejemplo porque esto habla de firmeza, que es el ejemplo, el texto bíblico que menciona aquí. Estar firmes. Entonces, este muchacho Grace estaba allá abajo del grandote que lo tenía, que lo apretaba y lo trataba de estrangularlo, adormecerlo. Y aquel muchacho se fajó allí, se fajó. Y al final preguntaban ellos, los comentaristas, ¿a quién tú ves aquí que está más desesperado? Decían, al grande. Yo no se me acuerda, no se me olvida el nombre. Todos veían al desesperado, al grandote, al que está encima. Y en un momento dado, el muchacho sacó la cadera de su cuerpo y los comentaristas dijeron, ahí va a ganar Grace. Efectivamente, sacó su cadera, sacó sus piernas, le hizo una llave allí, aún estando debajo, con todos aquellos casi 300 libras de peso, el doble de él, logró sacar sus piernas y le hizo una llave y le aplicó lo que le llaman estrangulación, lo adormece. Ahí el grandote tuvo que tocar rápido porque ya lo estaban dejando sin aire. Es increíble, aún para quitarlo, el mismo referee le costó quitarlo al monstruo de encima para sacar al muchacho, pero ganó. Habla de firmeza. Es lo que dice San Pablo aquí.
en el versículo que estamos leyendo. ¿Dónde me quedé? Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. Y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza no nos defrauda. Porque el amor de Dios ha sido como derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cuando usted está lleno del poder de Dios y del amor de Dios y está cubierto con el Espíritu Santo, hermano, usted va a estar firme en las tribulaciones. Usted va a estar firme aunque tenga el monstruo ese sobre usted. Pero usted tiene una esperanza y usted sabe en quién usted ha creído. Y en su debido momento, ese que lo tiene lleno, que se llama el Espíritu Santo, le va a dar a usted la suficiente habilidad para sacarse a ese aparato de encima y vencerlo. Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar. Y esto ocurre cuando uno tiene la fe y la confianza y la firmeza. Convicción se le llama también a eso. Llegó otro de los luchadores. No me está tildando por ahí, que yo sé que a muchos les gusta. Ahora, lo que usted nunca me va a ver a mí es que yo esté pagando pay-per-view. Además ni tengo eso. Yo después lo veo cuando le empiezan a pasar por ahí. Pero usted no me va a ver a mí pagando nada por nada de estas cosas. Pero llegó otro muchacho, un japonés. Un japonés que llegó y él dijo, desde que salió, dijo, voy a vencer. Y voy a vencer no con mi fuerza, sino con el Espíritu. Porque Jesucristo está sobre mí. Un japonés ahí. Dice, y entonces llevaban proverbios. Y ya después salió desde donde sale con una gran cruz el pobre. Porque dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y allí estaba el hombre, llegó al ring. No dilató ni 2 minutos. Bum, 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 pa. Y ahí quedó el pobre, adormecido. Y los comentaristas dijeron algo interesante. Dijo, uno de los comentaristas dijo, lo triste de estar relajando, así mismo lo dijo, con las cosas divinas. Hay gente que están relajando con las cosas del Señor también. Tenga cuidado porque por eso dije, cuando se habla del asunto de la llenura del Espíritu Santo, por eso estamos diciendo, no solamente basta el conocimiento. También Dios quiere que nosotros llevemos todo esto a la práctica. Ya vamos a concluir. Dios nos manda entonces, el Espíritu Santo nos capacita para que mantengamos la unidad de Él, que Él ya ha creado derramando en nuestros corazones el amor de Dios, como dice Romanos 5:3. Y Él es el que nos va a guiar a toda verdad, como dice Juan 16:13. Y el guardar esta unidad nos va a capacitar a nosotros entonces para la verdadera adoración. Lo que le estoy dando ahora mismo son conceptos básicos sobre qué es lo que sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Uno, cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a estar unidos. Si usted me dice que usted está lleno del Espíritu Santo, pero no le gusta venir a congregarse, allá hay duda entonces. La verdadera persona llena del Espíritu Santo procura la unidad de estar con la iglesia. Le hace falta estar en el cuerpo de Cristo. Le hace falta estar en medio de la congregación. Le hace falta estar en los cultos. Le hace falta cumplir con los mandamientos del Señor. Siente en su corazón el deseo y la necesidad de cumplir con lo que Dios demanda. Esa persona llena del Espíritu Santo procurará por todos los medios estar presentes para hacer realidad y cumplir con lo que Dios ha estipulado en su palabra que nosotros debemos de hacer. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que va a ocurrir cuando estamos realmente llenos del Espíritu Santo. Pero hay personas que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero usted no lo ve por ningún lado. No les gusta congregarse. No les hable de diezmar porque diezmar les ofende. Y se van para otro lado mejor.
Entonces allí uno se da cuenta, entonces, ¿qué es lo que la persona tiene? Estar lleno del Espíritu Santo va más allá de temblorinas que le agarran en el altar. Hay gente que cuando usted lo ve en el altar, algunos dicen, wow, ¿cómo estará lleno del Espíritu Santo ese hombre? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Ahora falta que la brrr. Y sacuden pelo y sacuden aquí y levantan aquí. Parece que impresionante. Pero no cumplen con lo que tienen que cumplir. Están llenos del Espíritu Santo y no les gusta congregarse. Están llenos del Espíritu Santo, pero no les gusta cumplir con la obra de Dios. Lo más triste es eso. Me enteré no hace mucho de estas personas que van y eso es lo que dice. Bueno, me fui para tal sitio porque ahí no dice nada del diezmo. El pastor no dice nada del diezmo. Ahí no exigen diezmo. Ah, pero entonces ¿cómo estaba lleno del Espíritu Santo aquí? Tantas fanfarrias que hacía aquí. El que está lleno del Espíritu Santo entonces ama diezmar. Eso es pura fanfarria. A eso se le llama en Puerto Rico charlatán. ¿Dice amén? ¿Y en Nicaragua cómo le llamamos a eso? Es pura tapa, dice. Es pura tapa. Hay mucha boca. ¿Cómo le dicen en México? ¿Mexicano? No hay México. ¿Ah? Visionudos. Para impresionar nada más. Correcto. Y así podemos, en cada país pues tiene su término. Ahora, pero Dios quiere que vayamos más allá de eso. O sea, la llenura del Espíritu Santo te tiene que dar a ti y mostrar en tu vida qué es lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, en ti, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos va a ayudar a aprender también y nos va a capacitar para lo que es la verdadera adoración. Pero eso lo vamos a tocar el próximo martes, si Cristo no viene en estos próximos días y si acaso usted o yo no nos morimos antes.